vamos a leer una escritura y lo que quiero hacerles saber también, que la entrada triunfal, hermanos, está en los 4 evangelios. En los 4 evangelios donde se encuentra. Pero yo voy a leer Lucas capítulo 19. Capítulo 19. Dije capítulo 19. ¿Sí? Y voy a leer del versículo 28 al 40. Ahí vamos a centrarnos, ¿verdad?, en esa palabra, la entrada triunfal de Cristo Jesús. Y dice así: dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos. Jesús envía a Dios de sus discípulos. Siempre el discípulo, hermanos, va a obedecer al Señor. Siempre el discípulo. Y el discípulo es aquel que aprende la palabra de Dios. Aquel que sigue las pisadas de Cristo Jesús. No es un religioso, no es un aleluya como muchas personas dicen, sino que trata de seguir las pisadas de Cristo Jesús. Obediente a Cristo Jesús. Él manda a 2 discípulos. Y los discípulos no dijeron, bueno, ¿por qué yo tengo que ir, Señor? Ellos obedecieron. Y dice, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 discípulos, diciendo, id adelante de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. ¿Qué es un pollino? Atado, un burrito. Un burrito, un asno pequeño, atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, para que no haya peros, el Señor da instrucciones exactas, ¿sí? Para que no haya decir, bueno, y si voy y luego no me lo dan. Dice, y el Señor dice, porque lo desatáis. Porque alguien dice, ¿por qué lo desatáis? Le respondéis así, porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita. El Señor necesita, hermanos, hoy, hombres, mujeres, que ya tienen ese entendimiento de la palabra de Dios. Los necesita, que vayan y proclamen en estos tiempos y fuera de tiempo, como dice la palabra de Dios. Y más en ciertos tiempos donde hay costumbre de celebraciones. Siempre les he dicho que cuando viene el Día de las Madres, el Día del Padre, la Navidad, el Año Nuevo, son fechas muy centradas, exactas para enseñar la palabra de Dios. Para que la persona se dé cuenta de cómo está viviendo, cómo está celebrando ciertas fiestas que no agradan al Señor. El Señor lo necesita, pero necesita hombres valientes, mujeres valientes, ¿sí? Muchas de las veces se habla de los pescadores que llamó Jesús. Ellos no tenían estudio alguno. Allá decimos en México, no eran deletreados, no eran estudiosos. Pero lo que yo miro es que el Señor no se equivoca. El Señor eligió esos simples pescadores porque algo vio en ellos. ¿Y saben qué es lo que vio? Que eran bien trabajadores. Era el trabajo más pesado de las pescas, las tormentas, donde andaban esos hombres. Y dijo, esos hombres, a esos voy a preparar, para que salgan y sigan lo que el Padre Dios me mandó a hacer. Anduvo 3 años y medio Cristo Jesús. Y con 12 hizo temblar al mundo. Con 12. Entonces dice, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo.
Fíjese nada más el poder del Señor. El Señor sabe todo, el Señor tiene todo preparado. No tenga miedo. Cuando el Señor le da una orden es porque sabe en todas las cosas. Y sabe que nosotros no vamos a poder, entonces lo necesitamos a Él. Necesitamos abrirle nuestro corazón y decirle: Señor, aquí estoy. Heme aquí, dijo Isaías, envíame a mí. Pero déjeme decirle que para decir esas palabras se tiene que tener mucho valor y ser valiente. Porque esas palabras fueron oídas por el Señor. Y si yo digo: heme aquí, Señor, envíame a mí, y luego el Señor me habla a mi corazón, y digo yo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? Acuérdate que yo ni estudié. Pues, ¿qué les voy a decir? Fíjense que el Señor envió a estos discípulos, y tal como les dijo, ahí estaba el pollino, ¿sí? Y Él les dice que si a alguien les preguntaba por qué desataba ese pollino, ese borrito, ¿qué dice? Dice allí, dice, y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. ¿Por qué sucedió esto, hermanos? Porque así estaba escrito por el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Ahí dice que ya estaba profetizado. Era una profecía que se estaba cumpliendo. Así tenían que ser, dice la escritura. Entonces, fíjense lo que sucedió. Cuando a Jesús lo ponen, lo montan en el burrito, dice el verso 36, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Era costumbre en aquel tiempo también, hermanos, de los mantos, de las ramas que tiraban, hermanos. Yo no sé aquí si usted ha visto películas o películas de aquel entonces, ¿verdad? Cuando entraba un rey, pues muchos le aventaban flores, llenaban las alfombras de todo, recibiendo aquel personaje importante. Entonces dice: y a su paso ponían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Hermano, cuando uno canta, hermanos, con aquella alegría, con aquella voz, no es para que lo miren cantar. Es por las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Y el Señor ha hecho grandes maravillas en cada uno de nosotros. Y es por eso que hay que cantar al Señor con alegría, como dice el hermano siempre. Yo sé que muchas las veces algo nos aflige y nuestro semblante cambia, pero eso no quiere decir que usted no ande alegre en el Señor. Porque déjenme decirle, yo no sé usted, pero cuando yo ando triste, me voy a mi cuarto y pongo los cantos, y ahí estoy cantando. Y luego ya mi esposa me dice: ya te serví la cena o la comida, y yo ni le oigo, yo estoy cantando. Hasta que va allí y dice, entonces, fíjese lo que sucedió. Los discípulos cantaban, ¿y qué decían? Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Alabanza al Señor. Grandes maravillas. Pero había ciertos detalles ahí que no todos vinieron a recibir al Rey. ¿Y sabe cuáles fueron los que no le recibieron? Los religiosos. ¿Sabe por qué? Porque pronto se dieron cuenta que ese no era el Rey que ellos esperaban. En aquel entonces los reyes usaban carruajes extendidos con corceles de los mejores caballos fuertes. Y le recibían con música y tanto alboroto que hacían, porque era un rey, un importante rey. Pero al ver a Jesús que venía en un pollino, en un burrito, se decepcionaron completamente. Yo no sé allá en el rancho, no me crié en el rancho, pero yo creo que es como aquí. Es como si yo tengo mi Ford 81 Granada
y alguien tiene un carro del año, pues más importante el del año que el del carro por Granada, ¿no? Posiblemente en los ranchos también, una persona que traía un burrito, es que no tenía mucho dinero. En cambio traía un corcel con su montura y todo va. Ese era de dinero, ese era más importante que el del burrito. Trato de explicar, hermanos, en la entrada triunfal que Cristo Jesús tuvo. Entonces, proseguimos. ¿Qué decían? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Cuando se dijeron esas palabras, hermanos, pienso yo que de veras fueron unos seguidores del Señor y habían comprendido, habían reconocido al Mesías enviado de Dios. Porque todo ese tiempo, haga de cuenta, estamos viviendo en estos tiempos ahorita, pero los tiempos de Jesús, muchas personas conocían las profecías. Y seguramente que sabían lo que decía Zacarías capítulo 9, verso 9. Lo que quiero decir es que se hubieran dado cuenta, hubieran reconocido que ese era el rey de los judíos, el rey de Israel. Pero como lo vieron insignificante, se decepcionaron. Ellos esperaban un rey que los libertara de la opresión del gobierno. Y el Señor no vino a eso. El Señor vino a libertar al mundo del pecado, de tanta religión, de tantas creencias, de tantas costumbres que se hacían allá. Y hoy en día se centran en ciertas costumbres, que falló aquel, que falló este, y no le dan entrada al mensaje de la palabra de Dios. Qué triste. Qué triste es eso. Entonces, fíjese lo que sucedió. Fíjese los religiosos. El religioso nomás está, aquí se equivocó. Esa no es la escritura. Está bien, uno se equivoca. Uno hace tantos rayaderos como yo aquí, ni los estoy viendo ahorita. Yo escribo mucho. Y como no sé escribir, escribo en la letra, y me centro en el mensaje de la palabra de Dios. Pero también leo la palabra de Dios, escudriño la palabra de Dios. Y como no sé mucha historia, también voy a historias que muchas gentes ahora me doy cuenta porque están equivocadas. Ahora me doy cuenta por qué practican eso de los delitos y todo, porque hay una información falsa creada por el hombre, no lo que dice la Biblia. Pero es más fácil creer una mentira que una verdad. Lamentablemente así es la mente natural. Entonces, cuando los discípulos comenzaron a alabar el nombre del Señor, hermanos, dice el verso 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a sus discípulos que no canten eso, hombre. A veces yo hago comentarios, hermanos, porque así era. Cuando yo me juntaba con mis primos y mis tíos, no, hermano, que no cante. No se oye bien. Dejen que cante Ángel, así se llamaba mi primo mayor. Y él cantaba las rancheras y todo. A mí no me daban chance de cantar. Pero el Señor me dio la oportunidad. Ya tengo cantando cerca de 20 años, yo creo. A lo mejor un poquito más. Pero eso nació en mi corazón. Ese deseo nació en mi corazón cuando yo recibí a Cristo en mi vida, cuando me arrepentí de mis pecados. Y como siempre he dicho, pero Dios usa a diferentes personas, y usó una persona que me dio un puchón, ándale, vete para allá, dirige los caminos. Y aquí estoy, hermano. No lo digo para vanagloria, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Entonces proseguimos. Entonces aquellos religiosos, usted sabe quién eran los fariseos. Nada más andaban siguiendo a Jesús para ver dónde fallaba, qué mal hacía, que si sanaba en sábado. Y no miraban lo grandioso, hermanos, les importaban más las costumbres de los hombres que ver levantar a una persona que estaba muerta, o darle vista a aquella persona que estaba ciega.
Les importaba más su religiosidad y creencias, ¿sí? Porque se quedaron allá en la antigüedad, donde ellos tenían que celebrar el sábado. Y el día del Señor es el domingo. Cristo no resucitó el sábado ni el viernes, ¿verdad? Cristo resucitó el domingo, fue sepultado el viernes. Al tercer día resucitó. Al tercer día resucitó. Entonces, ahí vemos. Pero el Señor nunca se queda callado. Y hermanos, hay veces que hay que callar cuando hay que callar. Pero cuando nosotros vamos a hablar, que sea para edificación, no para ganar una ¿cómo se dice? Una plática o tener la razón yo o X. Cuando se va a hablar con entendimiento y basándose en bases bíblicas que dice la palabra de Dios. Así se me recomendó a mí hace muchos años. Yo no comprendía eso. Tuvieron que pasar varios años. Y yo quería, pero a veces no podía. Recuerdo la vida de Moisés. Moisés fue una preparación, varios periodos que tuvo que pasar para que al momento oportuno él iba a ser enviado del Señor a enviar a su pueblo de la esclavitud que estaban allá en Egipcio. Los egipcios los tenían esclavos, pero tuvo que ser un periodo. Y cuando el Señor lo tiene destinada para servirle, van a ser varios periodos que a veces no comprendemos, que a veces no entendemos y que a veces lo analizamos a nuestra manera. Por ejemplo, Germán en tal lugar trabajó y era un supervisor. Le dieron el cargo de que se encargara de las órdenes internacionales. Pero como hacen tantos cambios, me querían dar otro puesto más alto. Y dije yo, no, así me quedo. Gracias a Dios, así estoy bien, pero ¿cómo, hermano? Te vamos a ofrecer más y esto y lo otro. Desde aquel entonces yo no comprendía. Y es que Dios quería que yo me centrara en su palabra. Porque hermanos, cuando andamos con nuestra agenda llena, del trabajo acá, el trabajo aquí, y así queremos que nos use el Señor. Y hay veces que hay personas que no han entendido la palabra de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted nomás párese y el Señor le va a dar palabras. ¿Qué dijo Jesús? Cuando ya estaban desanimados los discípulos, cuando ellos estaban ya completamente seguros que el Señor ya iba a morir en la cruz, ya no iba a estar con ellos, los vio completamente desanimados. Y dice, no se desanimen porque yo les voy a mandar a alguien. Y ese alguien es el Consolador. Y ese alguien es el que les va a recordar todas las cosas que yo os he enseñado. Yo me paso desde el lunes ya comenzando a ver qué es lo que voy a hablar. A veces estoy estudiando aquí y me lleva para allá, me lleva para acá. Ya casi al último día digo aquí, no sé por qué. Pero ¿qué es lo que hago yo? Leo la escritura, pido al Señor, claro, primero. Señor, ayúdame porque pues el pueblo tuyo necesita mensaje de la palabra de Dios. Y no quiero que mi mente natural me saque del tema, del contexto de la palabra de Dios. Porque como les he dicho, créanme, la verdad, a lo mejor yo no sé, a personas que me estén escuchando ahorita a través de ese video van a decir, nada, le echan mucho, como dicen allá en México, muchos tacos aquí. Crema los tacos. Y no, es que realmente a mí me interesa mucho que la persona conozca la palabra de Dios. Verdaderamente me gusta, ¿por qué, hermanos? Porque hay tanta gente, hermanos, que realmente son sinceras y practican sus costumbres y creencias y, ay, no les digas que no crean en tal personaje. No nombro porque me están viendo, porque van a decir, uy, el hermano critica. No.
Cuando esas personas tienen sus costumbres y creencias y se convierten a Cristo, son las que va a usar el Señor. ¿Por qué? Porque verdaderamente están en esas creencias, aunque son erróneas. ¿Sí me explico? Pero lo más importante de todas las cosas, hermanos, yo me acuerdo que yo escuchaba estas palabras, hermano, estas últimas palabras que yo voy a leer. Las escuchaba cuando yo recibí a Cristo y yo leía tímidamente la palabra de Dios. No quería ni preguntar. Y ese fue mi error. Hay que preguntar para aprender. Nunca le dije a mi pastor, hermano, yo quiero ir allí para que me enseñe, para que me explique. ¿Por qué razón? Porque andaba bien atareado, trabajaba muchas horas. Muchas horas trabajaba yo. Lo que sí es que nunca desatendí mi responsabilidad. Del cuidado de la iglesia, de cortar el pasto, de poner una puerta, de poner una luz, de hacer esto, lo otro. Porque en mi corazón estaba el deseo de hacer siempre. Entonces, cuando los fariseos le dicen a Jesús, reprende a tus discípulos, hombre, diles que se callen. Él le respondió, verso 40, y les digo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Ah, caray. Si estos callan, las piedras clamarán. ¿Será que Dios tendrá el poder de hacer que hable una piedra? Olvídese, me desmayo si yo digo eso. ¿O corro? Lo que quiere decir, hermanos, es una exhortación. Hay tanta persona bien estudiada, hermanos, bien preparada para predicar, para enseñar, y no está proclamando la palabra. Por eso dice que las piedras hablarán. Imagínense que yo pase por ahí y tengo una piedrota y le diga que va pasando, Cristo Jesús te ama, arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Y es lo que debería hacer yo, y lo digo la piedra. Algo ridículos pudiera ser, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hermanos, que Jesús sale muy de mañana de Betania, ahí desde la tarde anterior, se había congregado con muchos discípulos. Ya cambia el mensaje con la historia. Recuérdese que Jesús le seguía a muchas personas. Había resucitado a Lázaro y se dirigía entrando a Jerusalén. Entonces, había muchos peregrinos allí. Esa peregrinación se celebraba el día de la Pascua. El día de la Pascua, muchas personas no saben el significado del día de la Pascua. ¿Quién es la Pascua? Cristo Jesús. Dice Pablo. En el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 12, allí el pueblo de Israel celebraba la Pascua recordando la liberación del Señor. En estos tiempos se practica la Santa Cena recordando lo que Cristo Jesús hizo en nuestra vida. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y esa fue una orden del Señor que dijo, háganlo todos los días hasta que yo venga. No dio fechas, no dio nada, pero digo, háganlo mientras yo venga. El Señor Jesús, antes de pasar por Jerusalén en la entrada triunfal, ya había practicado con sus discípulos la Santa Cena para que no se les olvidara, para que los tuviera en mente. Usted pudiera decir, bueno, hermano, ¿por qué usted no da la Santa Cena? Para evitar murmuraciones. Hoy en día se dice que tengo que ser pastor para dirigir la Santa Cena. O se pueden decir tantas cosas de personas que estén viendo este video, quizás. ¿Dónde dice que tiene que ser un pastor para dirigir la Santa Cena? Bueno, que me diga con la Biblia y entonces yo digo, tienes razón. Perdóname por haber dado la Santa Cena. No lo vuelvo a hacer. Pero no me quiero salir del mensaje. Entonces, Jesús entró, hermanos, montado en un burrito. Y eso dije que se había profetizado por hace mucho tiempo. Entonces, el Señor quiere entrar en estos días en el corazón de la persona.
Él va entrando a Jerusalén. Pero el Señor quiere entrar en ese corazón que está desviado, que está confundido, que está practicando algo que no dice la palabra de Dios. Pasa el Señor, llega hasta la otra salida de Jerusalén y fíjese lo que sucedió. El verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Pero por qué lloró Jesús? Si le estaban dando alabanzas, si le estaban dando la bienvenida y todo eso, ¿por qué lloraba Jesús? Es como si yo dijera, bueno, Señor, ¿por qué lloras? O yo no sé si su esposa a veces está llorando y le dice, ¿por qué lloras, mami? Bueno, si es que la ama, si no, dice que llore y que acabe de llorar. Pero si la quiere, le va a importar por qué llora su esposa, por qué llora su esposo. Entonces, hermano, dice allí que llegando cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella y dijo unas palabras que son estas. Dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día. Fíjese lo que dice Jesús. Si al menos conocieses en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. El Señor conocía, hermanos, la condición de su pueblo. Tan ciegos estaban que no vieron al Mesías en persona, al Hijo de Dios, al Dios viviente. Él lo sabía y por eso se sintió triste y por eso lloró. Hermanos, hoy en día el Señor llora por matrimonios que se están separando. El Señor llora, hermanos, porque la persona no ha comprendido cómo Dios quiere que viva. El Señor llora porque el esposo no trata bien a su esposa. Y viceversa. La esposa no respeta a su marido. Y todo eso habla la palabra de Dios. El Señor derrama lágrimas todavía. Qué triste, ¿verdad? Déjenme decirlo. Ya lo he dicho en ocasiones. Pero así estaba yo. Como les dije, yo iba a dejar a mi esposa. Gloria al Señor porque no lo hice. Y gloria a Dios porque nunca me he separado de mi esposa. Y no quiero decir unas palabras para que no se malentiendan porque me están viendo. Pero ciertas personas, no de aquí ni de Dickinson ni nada, para que la mente no se vaya. ¿Quién sería? No, de personas allá. Familiares. Ya más cerquitas, ¿verdad? Dijeron, pero hemos de ver que el día que tú te cases, la mujer no te va a aguantar. Y sí tenían razón, la verdad, porque era un mugroso yo, mal educado. Pero no fue así. No sucedió así porque el Señor me rescató cuando yo tenía 43 años. Y eso es lo maravilloso, lo que Dios puede hacer en la vida de aquella persona que le busca. ¿Y sabe por qué es lo maravilloso, hermanos? Porque quizás alguien que está viendo este video esté viviendo eso, o esté a punto de hacer barbaridades que Dios no quiere. Y a lo mejor el Señor le toca el corazón a aquella persona y cambia de dirección. Y en este día reciba a Cristo Jesús como su Salvador. A veces el pastor o el predicador dice, ¿quieres recibir a Cristo como tu Salvador y pecador? Ven aquí y confiesa tus pecados. Pero a veces la persona es tímida y todo eso. ¿Por qué no lo haces ahí donde estás viendo el video o donde estás sentado o sentada? Y dices, yo en esta hora reconozco que soy pecador. Pero en esta hora me arrepiento de mis pecados y te recibo, Señor. Y como el canto que siempre a veces dirijo, haz lo que quieras de mí, Señor.
Pero si esas palabras son sinceras, de veras, de veras, de veras, y no nomás salen así porque quieren, el Señor las va a tomar. Haz de mí lo que quieras, Señor. Y el Señor va a hacer muchas cosas. Va a hacer muchas cosas en su vida. Entonces dice, o si también tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y sitiarán, y por todas partes te estrecharán. No sabemos lo que viene el día de mañana, pero Cristo Jesús, Dios sí lo sabía. Dios sabía el error que hizo su pueblo escogido. Y por ese error que había hecho, el Señor les estaba avisando que iban a pasar un tiempo muy difícil. Iban a ser destruidos. Se cumplió, dice la Escritura. Porque no conocieron su día. No conocieron el día que ya estaba profetizado, que iba a entrar Jesucristo, Dios mismo, el Mesías enviado de Dios, montado en un pollino. Sucedió, pero no lo reconocieron. ¿Se acuerda la Escritura? Donde dice, Juan capítulo 1, verso ¿qué? 9 en adelante. O 10, 11 y 12. Ay, para que se centre mejor, ¿verdad? Ahí se cumple, hermano, lo que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas aquel que le recibió, le dio potestad, le dio autoridad, le dio la bendición de ser hijo de Dios. Muchas personas dicen que todos somos hijos de Dios. No, creas. Pero dice la Escritura que cuando tú le recibes, eres parte de la familia de Dios, eres hijo de Dios. Somos creación de Dios, hijos de desobediencia. Dios no quiere un hijo de desobediente. Yo creo que ni el padre ni la madre quiere un hijo desobediente. Quiere un hijo que le obedezca. Yo creo que todos eso queremos. Entonces, lo dejamos ahí porque no sé si ya me pasé el tiempo, hermanos, pero dejamos ahí, dejamos esa reflexión. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino a pasar tantas cosas a esta tierra. Dice que dejó su trono de gloria, dejó las comodidades, dejó todo. Y vino a enfrentarse, hermanos, con personas malas. Vino a encontrarse con muchos políticos, pero también vino a encontrarse con personas necesitadas. Y gloria al Señor, porque el Señor, en su amor, en su gracia, en su compasión, en su misericordia, le dio vista a los ciegos, sanó a los enfermos, sanó tantas maravillas que hizo el Señor. Gloria a Dios. Y déjeme decirles, hermanos, lo más hermoso que Dios quiere. Dios quiere que no suframos ya más en esta tierra. Sabrá Dios qué mal venga. Están diciendo desde cuándo que a lo mejor viene la tercera guerra mundial. ¿Quién sabe qué pestes más vengan? ¿Quién sabe qué más enfermedades pudieran llegar a nuestro pueblo? Pero dice el Señor, no temas. Aunque se desboronen los cerros, aunque haya todo, dice, yo estoy contigo. Tengas tiempo, no tengas miedo, porque viene el tiempo en que vendré por ti. Que Dios me los bendiga. Voy a orar para hacer despedidos. Una vez más, buen Padre, Señor, Dios de los cielos. Te damos las gracias, Señor Dios, por tu palabra. Y te damos gracias, buen Padre Dios, porque no solamente tú de labios dijiste que nos amabas, sino que lo demostraste, Señor Dios, al enviar a tu Hijo a sufrir ese sacrificio o ese castigo que pues Él no tenía parte de nada, porque tu palabra dice que Él fue sin pecado. Pero gracias porque tomó ese lugar. Y ahora celebramos la victoria, Señor Dios, que tu Hijo Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario.
Y que todo aquel que le recibe y se arrepiente de sus pecados tendrá victoria en todo lo que emprenda. Va a haber la solución porque tú vas a estar con él, tú vas a estar hablando a su corazón, a su oído. Y gracias te damos por eso, Señor Dios. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a toda aquella persona que nos hizo presente, Señor Dios. Y seguramente ahorita las personas que no están presentes están orando por este servicio y gloria a tu nombre por ellos, Señor Dios. Te damos las gracias en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.